días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a saludar al cumpleañero de hoy, el compañero José David Rugama Dávila, que ya llega hoy 48, creo que me dijo que está cumpliendo hoy 48 años, don José David Rugama Dávila. ¿Dónde andará por hoy? Que siempre anda por los municipios. Felicidades. Nos informaron el sábado, creo que fue. A ver, sí, porque hoy es 7 el sábado. Que falleció la mamá del comandante Isaac, del cual estuvimos hablando el viernes, ¿recuerdan? Que ella regaba las flores de la tumba de su hijo, porque estaba sepultado en el jardín de su casa. Pues nos dijeron que el sábado falleció a las 11 de la mañana y que ayer fueron sus funerales. Así es que triste, ¿no? Pero bueno, saludamos a toda su familia. Ay, rarísimo ese incidente del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Rarísimo, porque hasta ahora han habido relaciones cordiales entre los ejércitos de El Salvador, Honduras y Nicaragua. Incluso en el caso de los ejércitos de Nicaragua y Honduras, estrechas relaciones institucionales, profesionales, con una excelente coordinación para frenar el narcotráfico, frenar las maras, el tráfico de personas, el crimen organizado. Pero de que Bukele asumió, él llega como el Batman, ¿no? Entonces él se aisló del resto de Centroamérica, aisló a sus instituciones también del resto de Centroamérica, desconoció el acuerdo entre Honduras y Nicaragua, reconociendo el fallo de La Haya y delimitando la frontera en el Golfo de Fonseca. Decidió desconocerlo, pese a que el acuerdo firmado entre Honduras y Nicaragua, el tratado, respeta escrupulosamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O sea que en la práctica Bukele está diciendo: no me importa lo que diga La Haya. Se coloca al margen de la ley, del derecho. Una actitud similar a la de Estados Unidos con los fallos de La Haya, que le dieron la razón a Nicaragua por su agresión sistemática durante los años 80. Entonces Bukele mandó unos buques y la fragata, y se nota que eran mandados, o sea que no fue una cosa accidental, pues, como puede ocurre con frecuencia, pues, de que accidentalmente incursiona una patrullera, un barco en cualquier lado. Pero es que aquí se nota que no es así por la actitud de los soldados y los oficiales a bordo del buque de guerra y de la fragata, de bujoncito. ¿Qué? Así,
bujando, ¿no? Saben que no están en agua salvadoreña, entonces empiezan a de orabucones. Los nicas comedidos, chitón pitillo, observaron, tomaron nota, esperaron, y aquellos se cansaron de estar de bujoncito y se fueron. Varias horas sí estacionados en aguas jurisdiccionales de Nicaragua. El canciller Denis Moncada, que le mandó ayer una nota de protesta a la señora Alexandra Gil. Esta es una antinicaragüense de arriba para abajo, ¿verdad? Describe estos incidentes como, describe la conducta del personal militar como una actitud provocativa. Los guardacostas nicaragüenses, cacique Diriangén y el cacique Tenderí, le dijeron a los salvadoreños: mira, ustedes están en aguas nuestras, no tienen por qué estar aquí, salgan de ahí. Entonces la respuesta de ellos fue: no, estas son aguas en disputa. Y después dijeron: estas son aguas de nosotros. Ustedes son los que están metidos en aguas salvadoreñas, así de provocadores. Bueno. O sea, bujones, provocadores. Por eso es que yo pienso que son enviados. No fue algo casual, fortuito, pues, sino que los mandaron a hacer eso. Ojalá no sea la primera de muchas provocaciones similares. Ojalá que lo haya mandado un militar calenturiento, o que en ese momento hubiera estado ñateado Bukele. Ojalá. Entonces cuando le pasa, entre en razón y baja el gas. Ojalá. Porque lo contrario de puro aire, puede buscarse un conflicto de puro aire. Pero tampoco uno puede estarse ateniendo al ojalá. Es mejor tomar las medidas pertinentes, ¿no? Porque una cosa es que seamos pacíficos y otra cosa es que estemos indefensos, como decíamos el otro día, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser inofensivo. O como dice aquel viejo axioma romano, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, tenés que tener suficiente capacidad de reacción para que sea disuasivo a cualquiera, pues. Hubo una reunión el viernes, creo que jueves o viernes, de los altos mandos militares de Honduras con los altos mandos militares de Nicaragua para ver todo el plan operativo en la frontera. Muy bien, muy buenos resultados. Al margen de lo que ocurra en las decisiones políticas de los gobiernos, las Fuerzas Armadas siguen trabajando en su plan operativo para frenar, pues, cualquier operación, a su vez cualquier intento delictivo, pues. Entonces habrá que ponerle atención, pues, que al loco de Bukele, el loco le dicen allí en El Salvador. Tiene mucho problema Bukele ahorita, está con un gran déficit fiscal, quién sabe cómo va a hacer para salir de ese atolladero. Tiene grandes problemas y se ha metido a la persecución política, entonces peor todavía. Entonces a lo mejor esto es para distraer la atención también, porque tiene muchos problemas. Tiene a los viejitos sin pagarles sus pensiones ya hace como 9 meses. Y hombre. Entonces esto ocurrió en el Golfo de Fonseca, al suroeste de Punta Cossigüina, 4 de febrero, a las 4:45 de la madrugada, 5 de febrero, a las 7:20 de la mañana.
personal militar portando deliberadamente armamento en actitud provocativa. Bueno, a ponerle atención, pues. Son las 6:44. Hablemos un poquito de Costa Rica. Ayer fueron las elecciones, la primera vuelta. Si hubiera uno de los dos candidatos sobrepasado el 40%, ya hubiera sido electo. Pero no, estuvo muy lejos. El primer lugar, que es Figueres, muy lejos del 40%, por lo menos hasta la 1:00 de la madrugada era el último que estaba, el último resultado, el número 21, creo, no me acuerdo bien ya. Ya te voy a decir. El último que estaba del conteo, del escrutinio preliminar. Si es la 1:45 de la madrugada, con el 79, 96, 80% de las juntas escrutadas, José María Figueres, el Partido Liberación Nacional, tiene el 27-29%, y Rodrigo Chávez, de un partido jovencísimo, acaba de formarse, el Partido Progreso Social Democrático, tiene el 16-66%. Son los dos que pasan a la segunda vuelta. La abstención anda en el 40.36%, de acuerdo a estos resultados provisionales, 40-36%. Vamos a hablar un poquito de esto porque es interesantísimo, ¿eh? Todo el fenómeno. A ver, empecemos. Habían 25 candidatos presidenciales, 25. En Costa Rica hay 38 partidos políticos inscritos, 27 a escala nacional, 11 provinciales que presentan candidatos para autoridades municipales o para diputados provinciales. ¿Verdad? Fíjense, para tener un partido basta que presente una directiva formada por 50 ciudadanos, ya son partidos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Que es una democracia. A ver, fíjate bien, en Nicaragua, porque somos una dictadura, dicen ellos. Aquí nadie votó, dicen ellos. Bueno, entonces vos que sos democracia, ¿cómo estuvo tu participación? 40% de abstención. Y ahí entonces, Costa Rica, el país más feliz del mundo, el 40% de los costarricenses no quiso votar. Después de una apabullante campaña publicitaria, vamos a hablar más de eso. 40% se siente ajeno a 25 ofertas electorales, 25. No se identifica con ninguna. Incluso fíjate que es interesante, hubo mayor voto para diputado que para presidente. Hubo menos abstención para diputado que para presidente. Imagínate vos. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Verdad? Dice, una de las cosas que hay por detrás de esto es que es un negocio redondo tener un partido e ir a las elecciones. Negocio redondo para quién, para los que sobrepasan el 4%, porque después el Estado te paga lo que gastaste. Sí, pero sobre todo el negocio es para los medios de comunicación. Televisión en primer lugar, radio y prensa escrita. Ahí está el negocio. Entonces a todos ellos les conviene que haya un montón de partidos, porque entonces más publicidad. Además que ellos exigen el pago cash. ¿Sí me entendés, no? Entonces, miren cómo es. De acuerdo a la Constitución, el 0.19% del Producto Interno Bruto, o sea, no es del presupuesto, el 0,19% del PIB del año anterior
se divide a partes iguales según los votos obtenidos entre todos los partidos políticos. Es decir, vamos a suponer que el PIB de Costa Rica anduvo, por decir algo, pues 60 mil millones de dólares pues, en el año 2020. Dale pues. Entonces, eso lo dividen entre los votos que hubo. Digamos que votó 3 millones. 60 mil millones de dólares entre 3 millones. Sacan lo que vale un voto y después le asignan a cada partido según los votos que obtuvo. Entonces, si el voto vale, por decir algo, $100 y un partido obtuvo 300 mil votos, entonces le dan $100 por 300 mil. 30 millones, hermano. ¿Me entendés? Esa es la jugada. Entonces, así le van dando a cada partido. Porque hay una cantidad, no fija, hay un porcentaje que por constitución se lo van a dividir entre todos los partidos. Entonces ahí está el negocio. Entonces, además, los partidos pueden pedir al tribunal, ve, adelantame reales. Sobre la base cierta de que van a obtener votos por encima del 4%. Entonces el tribunal se los puede autorizar sobre la factura, pero bueno, para que tengas una idea. Y después, además, cualquiera le puede donar reales a un partido para que se organice, para que tenga candidato, cualquiera. Las empresas no, pero después cualquier persona. Incluso pueden recibir financiamiento externo para capacitación y no me acuerdo qué más. Para dos aspectos. Financiamiento externo. Democracia. Negocio redondo, hermano. Entonces, dice, hay un artículo interesante en el semanario Universidad, firmado por Mauricio Álvarez y Rebeca Arguedas. Lo publicaron hace 4 días, el 3 de febrero. Miren qué interesante esto. Como cada 4 años nos vemos en medio de campañas electorales pensadas desde, para y por el vallecentrismo. ¿A qué se refiere? Como aquí en Managua. Aquí tenemos la tendencia a creer que Managua es Nicaragua. Bueno, entonces en Costa Rica hay la tendencia a creer que el Valle Central es Costa Rica. O sea, Valle Central, San José, las ciudades de Heredia, de Alajuela y poco más, eso es Costa Rica. Con poca presencia, dicen estos dos articulistas, de los mundos del campo, costero, incluyendo los territorios y los pueblos indígenas. Perdón, las Costa Ricas al margen suelen expresarse en indecisión, apatía y abstencionismo, y esa parece ser la mayor fuerza política, efectivamente. 40% abstención. El mayor partido político de Costa Rica es la abstención. País más feliz del mundo. La democracia. Bueno. Dicen estos dos articulistas, ¿verdad? ¿Quién nos conoce a esos 25 candidatos o a esos 38 partidos? ¿Quién nos conoce? ¿Qué han hecho por el bienestar o perjuicio ambiental de nuestro país? Cada vez más el proceso de elecciones parece ser más de deseleccionar, descartar y hasta reciclar en vez de elegir. Y es verdad, y no tenés a Figueres reciclado, pues. Va a la segunda vuelta. Hace 20 años fue presidente de Costa Rica. 25 años, no, 24. Y él quiso imponer la privatización de todos los servicios públicos. Se le levantó el país entero y lo sacaron a garrotazos limpios. Se fue a vivir a Suiza huyendo de los juicios. Porque robó. Y el otro candidato, que se llama Rodrigo Chávez, se fue ministro de Hacienda de Alvarado. Y lo corrieron del Banco Mundial bajo la figura de la renuncia voluntaria porque supuestamente es un acosador sexual de su subalterna. Acosador, no es violador ni abusador sexual, acosador, de eso lo acusan, pues.
Entonces lo corrieron. Fue a parar allá a Costa Rica y lo nombró Alvarado ministro de Hacienda. Estuvo poco tiempo, como año y medio, menos. Lo corrió Alvarado porque salió con 2 propuestas por sí solo y no se las consultó y lo corrió. ¿Verdad? Pero este Rodrigo Chávez ahora resulta que es izquierda, que va a ser un economista del Banco Mundial y sus propuestas son totalmente neoliberales, igualitas que las de Figuera. Y no hay, las diferencias son de matices, a ver quién llega primero, pues quién es más simpático, quién tiene mejor imagen, pero nada más, no hay diferencia en propuestas, diferencias sustantivas no hay, pues. Entonces, dice este artículo, la falta de un capital político y un consenso es un lastre que hace que cualquier gobierno, miren qué interesante, cualquier gobierno en Costa Rica sea proclive a sectores con mayor poder económico y sus medios de comunicación, que son hilos claves en el entramado que incide en la gobernabilidad de todo país, empezando por el periodo electoral. ¿Estamos claros? Entonces, cualquier gobierno esté en manos de los ricachones. Oscar Arias, para empezar, que anda enfermo, dicen que está muriendo, dicen uno. Él tiene más de 80 años. Y entonces los ricachones de Costa Rica son los dueños de todos los gobiernos y los medios de comunicación corporativos. Repretel, Canal 7, Teletica, Canal 7, y el otro, no me acuerdo cuál es el otro canal famoso de ahí de Costa Rica, y el Grupo La Nación. Son los que mandan. Fíjense. Dice, solamente en las elecciones de 2018, en 2018, oigan esto, las empresas privadas dedicadas a la producción o difusión de contenido electoral, producción las agencias de publicidad y difusión los medios, las empresas privadas en el 2018 ganaron a Bicoca de $9.620.000 en esa campaña electoral, nada más, ganancia. ¿Qué te parece? Increíble, ¿verdad? Perdón, $90 millones. Fue un 11% más que las elecciones de 4 años antes. ¿A cuánto habrá sido ahorita? Y eso que con la irrupción de las redes sociales se supone que ahora tienen una mayor influencia los contenidos o la publicidad en las redes sociales, qué sé yo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, todas estas redes sociales. Pero aún así tienen un enorme peso aún los medios tradicionales en la campaña electoral de Costa Rica. Canal 7 y Canal 6, Teletica, que es de Canal 7, y Repretel de Canal 6. Esas dos se llevaron el mayor pastel entre las dos. 2.000, digamos, 200 millones de colones. ¡Qué bárbaro! Es decir, un tercio de lo que el Tribunal Electoral entregó a los partidos, un tercio, fue para esas dos empresas de televisión. Para que tengan una idea. Entonces a todos les conviene que haya un montón de partidos. Entonces han torpedeado una nueva ley electoral ahí que reduzca la cantidad de partidos, que les ponga techo, etcétera. Lo han torpedeado porque parte del negocio es esa. Dice este artículo, dice, cantidad no es sinónimo de diversidad. La mayoría de los casi 40 partidos inscritos se parecen en sus propuestas, cuya base no apunta a ningún cambio de fondo. Es como si la crisis multidimensional global que la pandemia ha puesto en el tapete con vehemencia no existiera. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo regido por una lógica extractivista de la naturaleza, territorios y cuerpos deshumanizados, con patrones de producción, acumulación y consumo que se reconocen además de injustos como insostenibles.
La mayoría se enfoca en dejar intactos los privilegios de los sectores más acaudalados, que como parte del fenómeno mundial, muchos de ellos han visto crecer sus ingresos en la pandemia. Y eso se hace a costa del recorte del gasto público y la desmejora de los servicios públicos. ¿Verdad? Lo que parece implicar, dicen los articulistas, que seguirá creciendo la desigualdad y por ende las disputas y los conflictos ambientales, donde las mujeres del campo y las mujeres indígenas junto con los migrantes serán quienes podrán verse más afectadas. Estamos más allá de las elecciones, dicen estos dos articulistas. La participación social para todos los cambios y transformaciones ambientales y de cuidado de la vida es el ejercicio democrático de abajo hacia arriba. Resulta indispensable una participación de la ciudadanía. Pero de eso están lejos. Entonces, a mí me ha sorprendido la tendencia en Twitter, sobre todo en Twitter, en Instagram también, pero más en Twitter. Vomitiva, ¿no? Contra ellos mismos, contra Costa Rica. Es decir, todo el mundo vomitando contra el resultado electoral, porque dice un ladrón y un acosador. No, aquí en Costa Rica nadie quiere a las mujeres, mira, han elegido un acosador. Entonces, por eso Rodrigo Chávez se presentó en el discurso de celebración por haber pasado la segunda vuelta. Él se presenta con un montón de mujeres, su esposa, sus hermanas, su hija, su sobrina. Entre más mujeres mejor, para por lo menos fijarle la idea al electorado que no es enemigo de las mujeres. Mira, las mujeres me quieren. Pero bueno, sí, Costa Rica, por la vida, 40% de abstención. El partido más grande de Costa Rica es la abstención en el país más democrático de América. Y entonces, ¿en qué quedamos? Problemas de fondo en Costa Rica. La desigualdad social es una brecha gigantesca entre pobres y ricos. Problemas de fondo en Costa Rica. No pueden seguir sosteniendo el gasto porque es mucho más lo que gastan que lo que ingresan, porque los ricos se niegan a pagar los impuestos proporcionalmente iguales al resto de la población, pagan una mínima parte. Principal opositor a la reforma fiscal, Oscar Arias. Problema de fondo en Costa Rica, narcotráfico. No solamente en el consumo y la narcodistribución en Costa Rica, sino pues son una lavandería. Una lavandería que ya domina, digamos, como te dijera yo, segmentos importantes de la economía costarricense, en el sector inmobiliario, en el sector turístico, en el sector agrícola. Tienen mucho poder y o sea, ahí han ido lavando su dinero, pues, comprando y comprando por una cosa y declarando por otra, y entonces tienen el país bajo su influencia, muy parecido a las otras realidades centroamericanas o más allá. O sea, otro problema de fondo de los ticos. Ellos calculan oficialmente el 7% de costarricenses en extrema pobreza. Hay otros que lo calculan en el 16%. Y la pobreza total en alrededor del 28%. Costa Rica, el país más feliz del mundo. Pero bueno, van a elecciones segunda vuelta el 3 de abril, antes de Semana Santa. ¿Verdad? Muy probablemente el que va a ganar es Figueres, muy probablemente. Es el único de los dos candidatos entre Chávez y Figueres, el único que ha tenido posición sobre Nicaragua es Figueres. Y él dice que va a tener las mejores relaciones posibles con Nicaragua y que va a enviar un embajador aquí. De lo máximo que ha dicho. Habrá que ver, ¿verdad? Aquí al 3 de abril cómo se van manifestando sus opiniones. Pero bueno, pues lo más probable es que el sistema haya designado ya a Figueres como el próximo presidente. A todos los potentados, los dueños de Costa Rica, incluyendo Estados Unidos, ¿verdad? No creo que
que empujen a Chávez, ¿verdad? Puede ser, uno nunca sabe en estas cosas, pero en este momento me parece a mí que el que han seleccionado es a Figueres, a ver cómo les va. Si a los ticos les va bien, a nosotros nos va bien también, hombre, porque si a los ticos les va bien, los nicas tienen trabajo allá y ganan mejor. Si a nosotros nos va bien, a los ticos les va bien también, porque aquí nosotros consumimos muchos de sus productos. Y si los ticos son inteligentes, reinician buenas relaciones con Nicaragua, hacen un acuerdo comercial con Nicaragua, de turismo transfronterizo, etcétera, como se los ofreció Daniel hace años. No quisieron. ¿Te acordás? En la época de aquella nefasta Chinchilla, en esa época. Nefasta esa mujercita, era narco además, narco. En fin. Volvemos con un aspecto de nuestra historia muy poco reconocido por nosotros mismos. El movimiento guerrillero, el Frente Sandinista en Sinica. Son las 7:05. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 9 minutos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese esfuerzo tan poco conocido por los sandinistas, que es el esfuerzo de Sinica. Por Sinica se identifica todo el esfuerzo organizativo para desarrollar un núcleo guerrillero entre finales de 1969 y principios de 1970, más o menos, aunque algunos compañeros ubican este periodo un poco antes, que conecta con Pancasán, porque de hecho muchos de los campesinos que formaron parte de la estructura de apoyo a las columnas guerrilleras de Pancasán, una vez que ese esfuerzo es derrotado, que es aniquilado una de las columnas, que el resto se tiene que dispersar, y una vez que ocurre eso y los campesinos que logran sobrevivir a la represión se mantuvieron organizados, y es sobre esa base que se estructura el movimiento de Sinica, pero con fuerza y con dirección política desde finales del 69, y culmina con la masacre de febrero de 1970. En febrero del 70 fue una masacre la que hubo en la montaña. Entonces nos hemos documentado con distintos testimonios, el de Víctor Guillén, Eulalio, el de Tomás, el de Carlos Fonseca, también el de Víctor Tirado López, entre otros. Y vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Comencemos por decir que para el Frente Sandinista espérate un momentito. ¿Por qué es importante que recuperemos esta historia, que la conozcamos a la mayor profundidad posible, para que reflexionemos de dónde venimos? Y miren cómo el Frente Sandinista logra levantarse desde ahí y en solamente 9 años derrocar la dictadura de Somoza. En 9 años. 1970 fue un año dificilísimo. Arrancamos muy mal, con la muerte de Leonel Rugama, de Mauricio Hernández, de Roger Núñez, 3 cuadros con experiencia clandestina, ¿no? Arrancamos muy mal. Ese año cayó Enrique Lorente, cayó Luis Amanda Espinosa, ese año cayó Igor Úbeda, ese año cae Patricio Argüello, pero en aquella, cuando se estaba entrenando en Palestina y se va al operativo de la OLP del secuestro de un avión israelita.
O sea, ese año fue... Y además caen presos montones de compañeros. Cayó preso José Benito, Emerlán, Leopoldo Riva, cayó preso Oscar Benavides. A ver. ¿Verdad? Germán Pomares, Julián Roque, entre otros compañeros, caen presos. O sea, te estoy hablando que aniquilaron, o mejor dicho, arrasaron con la estructura clandestina del frente. La guardia la quebró. Fue el año del secuestro fallido de Pela. Olga Vilés logra escapar de la cárcel y de la muerte y tú tienes que salir del país. También la Tita Valle, si mal no recuerdo. Se fue un año complejo y además las pocas casas de seguridad que había, René Núñez cayó preso ese año también, Ricardo Morales, no, se fue después. Las pocas estructuras clandestinas o de refugio, casas clandestinas en las ciudades, las familias empiezan a negarse a recibir sandinistas por el miedo. De tal manera que, según cuenta Bayardo Arce, que era un cuadro semilegal, era dirigente estudiantil, pero ya estaba metido en el frente, ya tenía responsabilidades. Entonces el único cuadro clandestino era Oscar Turcio, el Ronco, que lo tuvo que meter, me acuerdo que contaba eso Bayardo, lo tuvo que meter a una cuartería cuyo dueño era el periodista Manuel Ogarrio, que en paz descanse, ya murió hace muchos años Manuel Ogarrio. Y entonces pasaba por ser un hombre que tenía muchas mujeres, pero tuvieron que sacarlo ahí porque ya está en demasiada quemazón, pues. O sea, para darles una idea, pues. O sea, era una soledad terrible. Carlos Fonseca preso en Costa Rica, después lo logran liberar con el famoso comando de Carlos Agüero. O sea, un año muy, muy difícil. Y es por eso que después de lo que ocurre en Sinica, que ya se lo vamos a contar con un poco más de detalle, es que entre Bayardo Arce, Oscar Turcio y Ricardo Morales elaboran la estrategia de acumulación de fuerzas en silencio. Cuando una vez que haces el inventario de tu fuerza, que tenés mucho más presos y muertos que vivos y clandestinos o activos, ¿ya? Entonces se pasa a esa fase. Ese fue el año de la famosa huelga magisterial, ¿ya? Que paralizó todos los colegios del país. El año de las tomas de las iglesias también. O sea, fue un año de lucha, un año de golpes de la represión somocista, pero también un año de lucha del pueblo de Nicaragua. Las dos cosas. Entonces, ¿qué más? ¿Sabes quiénes murieron? Me olvidé mencionar esto. Un famoso compañero, Efren Ortega, que era un campesino sandinista. Allá lo mataron en Jinotega. También en Carateras caen Edwin Meléndez, Orlando Castrillo y Noel Argüello, ahí en la Dalia. Efren Ortega se le conocía como el Callado. En esa misma acción hieren a Homero Guatemala, un extraordinario compañero, fue alcalde de Jinotega. Murió hace muchos años de cáncer, Homero. Un hombre clave del Frente Sandinista en el departamento de Jinotega. Homero Guatemala. Extraordinario compañero. Bueno, entonces les digo todo esto para empezar a contar lo de Sinica. Recuerden, un año sumamente complejo. Ya cayó Julio Buitrago, que cae en el 69. Ya el Frente ya hizo su programa de gobierno, la herencia programática de Sandino, ¿verdad? Hay un montón de compañeros presos, entre ellos Daniel, está preso Lenín, hay un montón de compañeros presos, Jacinto. O sea, se viene después de Pancasán vino la represión salvajada. Se reagrupan los militantes sandinistas campesinos en la zona de Sinica. Hablamos de Sinica, pero son muchas otras comunidades. Pero digamos, genéricamente se le llama Sinica.
Se agrupan los compañeros, se reinicia el esfuerzo guerrillero y cae la represión en febrero de 1970, o sea, hace 52 años. Entonces, ahí quienes inician el esfuerzo organizativo son dos campesinos. Catalino Flores, que cae en combate más tarde, y Denis Ortega, quien se le decía Chico Chiquito, que después traicionó y cometió acciones delictivas. Fue un desastre lo que hizo después, muchos años después. Víctor Tirado lo describe muy bien, ahí se lo vamos a leer. ¿Verdad? Entonces, el Frente Sandinista toma la decisión cuando conoce ya que están agrupamientos campesinos organizados, que parte de los colaboradores han mantenido ese vínculo entre ellos y que están listos, que ahí está Catalino. Entonces el Frente toma la decisión de enviar cuadros políticos a la zona, sobre todo porque ya habían terminado su entrenamiento en Cuba y estaban listos para incorporarse a la guerrilla. Entonces la decisión que toma Carlos Fonseca es de enviar a José Benito, que se hace cargo del esfuerzo político en nombre de la dirección del Frente, y también estaba Denis Campbell, Enrique Lorente, Jorge Hernández. Estaban los hermanos Hernández, encabezados por Jacinto. Ahí estaba también ¿cómo que se? Ahorita me acuerdo los otros nombres. Estaban ahí metidos ya en ese esfuerzo. Sobre todo los Hernández, que eran, digamos, fueron fundamentales. Todos los Hernández. Lo que les voy a contar, parte de lo que les voy a contar es el episodio de las mujeres del CUA. Entonces, estos compañeros, ¿verdad? Catalino Flores, José Benito, Jacinto Hernández, los Hernández en general, Inés y todos los demás compañeros, toman la decisión de bautizar ese esfuerzo, esa columna guerrillera, como Pablo Úbeda, que después se convirtió en la brigada Pablo Úbeda, y lo nombran así en homenaje a Rigoberto Cruz, pues, que había caído en Pancasán. Estamos claros, ¿verdad? Este es el mayor esfuerzo guerrillero en la montaña hasta ese momento, después de Raitibocay y Pancasán, es Sinica. Entonces, el Frente empieza a operar en Sinica, en Bocaicito, en el Cuá, en Cusulí, en Culalá y en Yaosca. ¿Verdad? Poco antes, a mediados del 69, un poco antes quizás, la Guardia empieza a barrer con las fincas de los campesinos, barrer literalmente, y a incendiar sus casas, matando a los varones y forzando a las mujeres, los niños y ancianos a huir a la profundidad de la montaña o a zonas urbanas. Entonces, en el caso de los Hernández, lo que hacen es buscar la guerrilla. De manera que el campamento guerrillero en la Sinica, ahí tenían mujeres y niños que habían huido porque les quemaron sus ranchos. Esto es importante tomarlo en cuenta. La mayoría de los campesinos se concentran en el Bijao, y recuerden que ahí había habido el esfuerzo sindical de Bernardino Díaz Ochoa y de la Benigna Mendiola, que fue un esfuerzo sistemático desde principios de los años 60, organizando sindicatos de obreros agrícolas que reivindicaban el pago de horas extra, el pago del séptimo día, reivindicaciones estrictamente salariales, y también organizando para reclamar tierras. Y los Hernández son producto precisamente de Víctor Guillén, incluso producto de ese trabajo sindical de Bernardino Díaz Ochoa y de Benigna Mendiola. Entonces la Guardia empieza a limpiar de campesinos que sospecha son colaboradores de la guerrilla, aunque no lo fueran, pero como sospechaban, empiezan a matar, a secuestrar, a incendiar sus ranchos, a obligarlos a salir. Por ejemplo,
el compañero Alfonso Torres en la comunidad Quilambé, en Jinotega, asesinado por la guardia. Un grupo de campesinos cuyo nombre no tenemos son asesinados en la hacienda La Gloria. Su delito: intentaron organizar un sindicato. La familia Moncada en Guamblán, exterminada por la guardia. La familia completa. Vamos. Entonces, no les queda más remedio a muchas familias campesinas de ir a buscar a los guerrilleros para salvar su vida. Entonces, cuando detectan, a ver, ¿cómo fue que detectaron el movimiento guerrillero, hombre? Porque cuando ya tenés concentrada una cantidad de gente, sobre todo porque tenés niños y mujeres, necesitas habituallamiento, necesitas medicamentos, ropa, empieza a haber movimiento. Entonces la guardia, a través de sus jueces de mesta, detecta lo que está pasando y meten una patrulla de 200 guardias en la zona. Al mando estaba aquel Juan Libón, que era un criminal, y un capitán llamado Manuel Sandino. Esos dos iban al mando, el teniente Juan Libón y el capitán Manuel Sandino. Entonces, el 14 de febrero entran por la comarca Las Vallas al campamento. Allí los guerrilleros logran contener la embestida de la guardia. Incluso le causan algunas bajas a la guardia. Logran evacuar a todos los guerrilleros, incluyendo la mujer y los niños. Ahí sale herido Adrián Gutiérrez, el Chele Gutiérrez, famosísimo Chele Gutiérrez, de la gente de Filemón Rivera, de ese grupo de legendario de guerrilleros estelianos. ¿Verdad? Entonces se van para el Bijao, ¿verdad? Estaban ubicados ahí en la zona del Bijao, pero entran por el lado de Las Vallas y se concentran más allá, más hacia el este. Incluso ahí llegó, en algún momento dado, llega el Ronco Turcios a hablar con los compañeros. Carlos Fonseca toma la decisión a finales del 69 de enviar ahí a José Benito, a Víctor Tirado, al propio Eulalio, que Eulalio no estaba en esa zona. Eulalio es de la zona de San Ramón, de Uluce. Por cierto, esa es una comunidad indígena muy beligerante, la comunidad indígena de Uluce, entre San Ramón y Muy queda. Y es un territorio extenso, porque incluso el territorio original de los Uluces pega con Matiguá, pega con La Dalia, grandísimo. Fíjate que eso, vos has oído hablar de los flecheros que vinieron a San Jacinto. Muchos indígenas salieron de Uluce y vienen aquí a pelear a San Jacinto. En la rebelión de los indígenas contra el poder conservador en Matagalpa, que sitiaron Matagalpa, ahí participan los indígenas Uluce. Después le lanzaron la represión por dos vías. Primero, por la vía de matar, secuestrar, echar preso. Y la otra vía fue arrebatarle las tierras. Metían extranjeros a sus comunidades, les daban títulos de propiedad. Y entonces los campesinos empezaban a pelear contra el extranjero y les terminaban dando la razón y terminaban trabajando para ellos, para los extranjeros, ahí en Luce y en toda esa zona. Pues. Poco después del asesinato de Sandino hubo una rebelión de los Uluces por la tierra. En el 63-64 otra rebelión de los Uluces. De ahí es Víctor Guillén, un indio Uluce. Ahí van a oír algunas cosas interesantes que él cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí asesinan, durante toda esta represión que se desata, capturan a las compañeras, a las mujeres del cual ya vamos a contar más detalles de esto. Y también asesinan a Luis el Cabo Hernández y a Jesús Méndez.
Ya les he contado lo de Juan Blanc. Ahí fueron 19 miembros de la familia Moncada asesinados por la Guardia. 19 asesinados por la Guardia ahí en Juan Blanc. Ya les conté lo del Quilambé. Ahí en Quilambé, además de asesinar a Alfonso Torres, también asesinaron a otros 2 trabajadores y agarraron a las muchachas y las violaron. ¿Ya? En la Hacienda del Carmen, cerca de ahí, un terrateniente de la zona que se llamaba Marcelino Castro captura a 2 muchachos campesinos y los torturan hasta la muerte, de apellido Ramos. Julio Ramos, de 34 años, y Daniel, de 19 años. En el Cuá capturan a Juan Saturnino González y a Juan Hernández López. Estos son los famosos compañeros que los suben en el helicóptero y nunca más se supo de ellos. Y en Las Vallas asesinan a Juan y Gabino Hernández Sánchez. Todo esto es en febrero. Entonces salen las compañeras, logran salir de esta represión, pero son echadas presas, entre ellas Amanda Aguilar, Venancia Hernández, Cándida Donaire, Ángela García, las 19 mujeres del Cuá. Fueron apresadas en Santa María de Tazuá, Bocay, las mandan al cuartel de la Guardia en el Cuá, y ahí les hicieron verdaderas atrocidades. Una niña que iba embarazada la obligaron a abortar, una cosa atroz. Cuenta Carlos Fonseca en su escrito Notas sobre la montaña y algunos otros temas, del 8 de octubre del 76, su último documento. Describe así lo de Sinica. Los sucesos que se resumen en la acción de Sinica de febrero de 1970 representan el primer intento serio de vuelta a la montaña y parte desde finales de 1969. Son intentos que no concluyen con éxito y es hasta 1971 que se inicia la estabilidad en el trabajo organizativo de la montaña de un núcleo de cuadros. Por supuesto que no se trata de una fácil estabilidad e incluso que hay que hablar del elemento inestable que formó parte del núcleo, pero que no determinó su actividad. Eso es lo que dice de Sinica Carlos Fonseca. Ahora, ¿qué cuenta Eulalio? Recuerden, Eulalio, un indígena de la comunidad Uluce, ahí en San Ramón. Vive aún Víctor Guillén. Nació en el año de Carlos Fonseca, 23 de diciembre de 1936. ¿Verdad? Militó en el Partido Socialista Nicaragüense con Bernardino y con Benigna. Y trabajó sobre todo en San Ramón, en la Dalia, en la Tronca, en Matiguás, organizando sindicatos. Y es Pablo Uve el que lo recluta para el frente. Conoció a Carlos Fonseca para Pancasán. Víctor Guillén es uno de los sobrevivientes del jeep, bueno, el jeep no, del vehículo, donde Daniel Ortega lleva el avituallamiento a la guerrilla de Pancasán. Va con Efraín Sánchez. Entonces ahí va Víctor, que lo llevan en ese momento porque se tiene que incorporar por orientaciones de Carlos Fonseca al campamento de Pancasán. Y entonces es uno de los que se va al guindo. Y quienes lo sacan, quienes lo logran salvar, son Daniel y Efraín, que lo sacan, lo llevan a una casa de un colaborador y ahí le piden a Adi Báez, que también iba en el vehículo y que iba rumbo a la montaña, al campamento guerrillero, que lo cuide. O sea, que le cuide y que le cure sus heridas. Y así se salvó Víctor Guillén. Eulalio. Fíjate que una cosa muy bonita que él contó aquí en la radio. Dice, al hablar de la relación con su esposa era otra indígena Uluce. No hubo problemas con ella, dice. Porque hombres y mujeres estábamos involucrados en la lucha. Por lo mismo que yo decía,
somos raza indígena, sufridos, no de ahorita, sino de muchos años. Ella estaba consciente de los hechos, porque también había sido trabajadora en las haciendas. Sufría el regaño y el maltrato y conocía los problemas del campesino. Yo siempre me he comunicado con ella, pues he tenido esa dicha de decir las cosas. Entonces le dije, los compañeros dicen que yo me vaya a la montaña. ¿Qué decís vos?, le pregunta él a su esposa. Ni modo, me dice. Yo aquí me quedo. Vamos a ver si la guardia no me mata. Yo me perdía mucho tiempo, dice Eulalio, pero por la casa pasaban los compañeros Paulo Úbeda, Chico Chiquito, el comandante Carlos. Y después me iban contando. Pasamos por donde tu compañera, ahí está. Saludes, te mandó. Ella les daba café, ayudaba a los compañeros, los tenía hablados, que eran hermanos. Mirá, le decía yo, si pasa fulano de tal, el compañero Pablo, el otro, y lleva otro compañero, bueno, ya sabes que es nuestro. Hay que buscarlo aunque sea un trago de café amargo. Qué bonito, ¿no? Fíjate bien, mujer y varón, los dos hablados y conscientes, los dos trabajando por la lucha, en igualdad de condiciones. El uno se fue para la montaña, la otra se quedaba con los chavalos y cuidando la finca, pero además albergando guerrilleros. Más compromiso que más querer. Bueno, entonces lo salvan pues a Víctor Guillén, Eulalio, la Gladys lo cuida, le inyecta, lo logra sacar de la crisis. Y tiempo después de la derrota de Pancasán, que cae Silvio Mayorga, caen todos los compañeros, entonces Víctor Guillén baja a Managua buscando el contacto recontactar al frente. Y se busca el SCAS, que era su anterior, digamos, paraguas político, el Sindicato de Constructores, Armadores, Albañiles y Similares, el SCAS, ¿verdad?, que era del Partido Socialista. Entonces, por esa vía logra llegar, Eulalio, logra llegar y contactar de nuevo al frente, que es a Efraín Sánchez, a quien ya conoce. Entonces, Efraín lo lleva donde Carlos Fonseca. ¿Estamos claros? Entonces se van a una reunión ahí en el barrio Monseñor Lescano. En el barrio Monseñor Lescano, el frente tenía varias casas de seguridad. En una de ellas es que cae preso Daniel. En otra de esas casas es que asesinan a Casimiro los otros compañeros. En una de esas casas estaba Carlos Fonseca. Entonces ahí recibe a Eulalio y después agarran un carro. Y ahí vienen quién era el chofer de ese carro. Para que vean lo que es, ¿verdad? Toda tarea es importante. Va Carlos Fonseca hablando con Eulalio. ¿Quién va de chofer? Ricardo Morales Avilés. Toda una eminencia ya en ese momento, director de la escuela, fundador de la Escuela de Psicología ahí en UNAM. Venía con un título universitario relevante. Él le va de chofer. Con Carlos Fonseca y con Eulalio. Y entonces cuenta Eulalio. Dice, yo fui al punto a esperar, se parqueó un carro. Y cuando entré pude ver al comandante Carlos. Y ella, Eulalio, de nuevo. Sí, de nuevo, le contesté yo. Vámonos. Y así nos fuimos, por ahí nos llevó. Nos fuimos a meter en una galería. Nos andaba conduciendo el doctor Ricardo Morales Avilés. Ahí estuvimos platicando, le pregunté, ¿cómo han estado? ¿Cómo se siente? Mire, Eulalio, me dijo, bien jodido, por nadita nos matan. Nos vimos en Álate Cucaracha, porque recuerden que Carlos estuvo en Pancasán. Me preguntó por Catalino Flores, porque había estado preso Eulalio con Catalino. Y por otros que habían salido de la cárcel. ¿Te has visto con ellos? ¿Cómo lo mirás? Le pregunta Carlos. A Catalino lo veo muy bueno, más bien dándome recomendaciones de firmeza y de lucha. Lo veo muy bueno para ponerlo a trabajar. Mirá, le dice Carlos a Eulalio, vas a trabajar con Catalino. Ahora el trabajo no va a ser en Pancasán, va a ser en Bijao Norte, con Chico Chiquito. Cuando llegué a Bijao Norte ya estaba un grupo amontañado. El que me recibió fue el comandante José Benito Escobar y Chico Chiquito.
De los que participamos en Pancasán, solo 3 estábamos ahí. ¿Verdad? Pero me estaba buscando datos que me había olvidado. Ajá. Solo 3 estábamos ahí. Entonces estaba. Recuerden, se encuentra ahí con Catalino Flores, con Chico Chiquito, que es Denny. Y ahí estaba ya. Dice, el que me recibió fue el comandante José Benito Escobar y Chico Chiquito. De ahí solo habían 3 sobrevivientes de Pancasán. El trabajo era introducir armas en la montaña. A mí me explicaban que lo que nos había ocurrido antes se dio porque estábamos esperando un armamento que se retrasó. Los que estaban en el extranjero andaban comprando armas y entonces había que meterlas. Yo recordaba lo que antes me dijo en confianza el compañero Pablo Úbeda. Mirá, le dice Pablo Úbeda a Eulalio, a Víctor Guillén. El comandante Fidel Castro dice que no es justo que en América Latina se empiece a luchar con armitas de cacería, habiendo posibilidades de meter armas. Me contaba que esto sucedió en una cumbre en Cuba en la que participó Casimiro Sotelo, que es la primera tricontinental, la primera conferencia tricontinental en el 66, la segunda fue en el 67, y ahí estuvo Casimiro Sotelo. Uno de los acuerdos fue solidaridad efectiva a los movimientos revolucionarios. Entonces las armas se metieron con retraso en 1969, cuenta Eulalio. Nos explicaban que estábamos en esa misión para estar más cerca porque venían por Honduras. La mayoría éramos campesinos. De la ciudad solo eran José Benito Escobar y Van Troy, que tenía tipo campesino pero era de la ciudad. Y Vietcong, que sí era de origen campesino, de la frontera de Honduras, y era un muchacho muy joven. De ahí salió la incursión para Sinica. Ahí llegó el compañero Víctor Tirado López y Dennis Campbell, que le decíamos Leonzo. Un hombre que tenía formación estratégica, venía de Cuba, con la teoría de guerrilla vietnamita. Nos estuvo enseñando todo eso. Este Vietcong que menciona Eulalio es Jorge Martínez, que luego, torturado por la Guardia, acepta pasarse al bando de la Guardia. O sea, no puede juzgar eso, pues lo torturaron salvajemente y el hombre se rindió y empezó a ser informante de la seguridad del Estado, de la seguridad de la Guardia somocista. Bueno, el caso es que esa guerrilla la conformaban los Hernández, cuenta Eulalio, que eran el bastión de la guerrilla, la familia de la Venancia, Yamanda Aguilar. Una parte de todas las mujeres del cuadro eran las Hernández. El entrenamiento lo dio José Benito Escobar, Leonzo, que es Denis Campbell y Víctor Tirado López. En el Estado Mayor estaban ellos 3, más Jacinto Hernández y Adrián Gutiérrez, el Chelito. ¿Verdad? La Guardia avanza por el lado del Chile, en un lugar que le dicen el Ocote, y ahí descienden tropas en helicóptero. Cuando nos dimos cuenta iban avanzando, pero por suerte el lugar era muy montañoso. El Vietcong andaba moliendo guarapo en una finquita, se dio cuenta y nos avisa, ahí viene la Guardia. Como Leonzo tenía mucho conocimiento, agarró una cartulina, hizo un mapa y dibujó dónde serían las emboscadas. Estamos hablando de Denis Campbell. El problema es que la mayoría de la gente andaba metiendo las armas por la zona de Jinotega. Ahí andaba José Benito. Y uno que le decían el teacher, un hombre muy ágil en la lucha. Se organizaron 2 postas. En la primera estaba Juan Hernández, Saturnino Hernández y otros Hernández, mientras Jacinto Hernández estaba enterrando las armas. La Guardia choca con la primera posta. Se escuchó un tiroteo de unos 15 minutos y luego atacan la segunda posta. En el lado oeste del campamento estaba solo yo, Eulalio, Víctor Guillén, de posta. Y aquí recuerda lo de la Venancia. ¿Cómo iba la Venancia? 98 años tenía en ese momento, ¿viste? No, 98 no, 88 realmente, porque ella muere de 117 años en el 2007. ¿Verdad? Estamos hablando que esto ocurre en el 70. Está hablando 30 años antes. Entonces tendría como 80 años, más o menos. ¿Verdad?
Entonces, doña Venancia iba con un bordón, el bordón se le dice al bastón. Una señora bastante viejita pero fuerte. Se le miraba en el modo de andar. Desde donde yo estaba de posta la vi pasar a toditas las mujeres porque la montaña era bastante zancón y limpia. Esas mujeres se fueron rumbo a Honduras. Después que abandonamos el campamento, la guardia avanzó, pero ya todo estaba escondido. Y nos zafamos con el comandante Víctor Tirado López, Jacinto Hernández y el teacher. Ahí en una pila, Víctor Tirado me hizo este comentario. ¿Estás viendo, Eulalio? El armamento y la gran cantidad de municiones que traía la guardia, pero ahí en ese punto no murió nadie. Jacinto Hernández se fue con las mujeres, que eran su familia, y las dejó cerca del Cuá, donde una pariente. Le llegó la información a Leonzo. Mira, las compañeras quedaron en tal parte, vamos a volver a viajar para ver si las llevamos para otro lugar. En esa gira, un juez de Mesta mató al cabo, que era primo de Jacinto Hernández, y todas las compañeras fueron apresadas. La mujer de Jacinto Hernández iba embarazada. Una eran hijas de Juan Hernández, otra de Saturnino Hernández. Y de ahí viene la historia de las mujeres del Cuá. Claro, hasta aquí el testimonio de Víctor Guillén de Eulalio. Ahora vamos a relatar lo que cuenta Víctor Tirado López. Víctor dice que la importancia de Sinica radica en que a raíz de la derrota de Pancasán, los campesinos que quedaron allí logran reorganizarse por ellos mismos y le dieron continuidad al movimiento armado. Había campesinos como Juan Pérez, obreros como Enrique Lorente y otros compañeros. Enrique después logra salir Enrique que venía de Cuba, además de entrenarse, logra salir de la emboscada de la guardia y en Sinica, y después lo asignan al trabajo en León, donde cae en combate meses después con Luis Amán de Espinosa. Entonces, sigue Víctor Tirado. Después de la guerrilla de Pancasán, quedó un grupo de campesinos organizados a través del movimiento sindical, y como todos los compañeros de la ciudad habían bajado de la montaña, entonces los dejaron solos. Los campesinos empezaron a hacer sus acciones como guerrilla, porque las armas les quedaron a ellos, las armas usadas en Pancasán. A la hora de accionar, ellos estaban totalmente independientes del Frente Sandinista. No fue sino a los meses, por orientaciones de Carlos Fonseca, que José Benito Escobar hizo contacto con ellos a través de Chico Chiquito, Denis Ortega, y trazan una estrategia para reorganizar una vez más el movimiento guerrillero en Matagalpa. Cuando yo ingresé al país, finales del 69, me fui a Sinica a reincorporarme con los compañeros. Entre ellos iba Denis Campbell. Ahí nos empezamos a organizar de nuevo en el movimiento guerrillero, porque el campesino ya es combatiente, ya no es productor. Eran entre 15 y 20 campesinos armados que andaban combatiendo y asaltando comisariatos, pero aún no se habían enfrentado a la guardia, porque ellos estaban preparando condiciones. Pero cuando nos incorporamos, se empieza otra proyección. ¿Qué ocurrió después? Dice Tirado. El establecimiento permanente en un solo lugar, las entradas y salidas, el envío de la logística y los alimentos desde Managua, que son inevitables en una estancia prolongada, provocaron algunas señales involuntarias y así nos detectó la guardia. Había familias con hijos, familias completas con niños, y había mujeres, la familia Hernández, la familia López, los García. No realizamos ninguna acción militar, estaban instalando condiciones y abriendo ruta. Jóvenes entrenados de la ciudad iban a incorporarse a esa guerrilla. Se iba a ir reforzando paulatinamente, pero no dio tiempo, porque todavía estaba la imagen de Pancasán y la guardia no se había retirado totalmente de la montaña. Y como se dieron algunos asaltos de parte de Chico Chiquito, que ya les conté que después se convirtió en un verdadero problema, entonces la guardia se mantuvo en la zona. Dice Víctor Tirado sobre Chico Chiquito. Chico Chiquito se volvió engreído. Había ganado autoridad porque había dirigido la organización de la guerrilla en Sinica, si es que le podemos llamar así.
En todo caso, él la originó y se creyó con autoridad. Además, el hombre estudiaba, leía, tenía contacto con la ciudad, se relacionaba con Oscar Turcio. Y eso le daba a él cierta alimentación cultural y política. También le dio cierta fuerza como para decir, yo también soy dirigente. Y estaba disputándole la dirección del movimiento campesino a Oscar Turcio y a mí. Había que ser muy cauteloso. Así empezó el conflicto y esto termina porque después él empieza a operar por su cuenta en el lado de Jinotega y su asalto robaba, se distribuía él, se va canaleado a los reales, bueno, un desastre hasta que hubo que tomar medidas mucho más drásticas. Este fue el esfuerzo de Sinica, de ahí venimos, hermano. Esa derrota, bueno, que significa la dispersión del último núcleo campesino organizado que había, que fue duramente reprimido, una parte muere, otra parte presa, otra parte tuvo que huir, las mujeres que fueron sometidas a vejaciones, se pierden las armas, los de la ciudad se tienen que ir a Managua, en el trayecto cae preso Víctor Tirado, que salió por Estelí, lo echaron preso. O sea, una vez que pasa eso, es que, hombre, a ver qué hacemos, pues. Entonces se empieza a diseñar la estrategia de acumulación de fuerzas en silencio, que la trabajan Bayardo Arce, Oscar Turcio y Ricardo Morales. ¿Ya? Y eso culmina con, o esa estrategia, sí culmina con el golpe del 27 de diciembre, un poco antes, si vos querés, con las acciones en la montaña, que se rompe el silencio y se rompen los fuegos también. Y esos 3 años, el resto del 70, 71, 72, 73 y gran parte del 74 se ocupan en el reclutamiento de militantes, el trabajo en los barrios, sobre todo en León, Sutiaba y los barrios de León en general, la creación del movimiento cristiano, el fortalecimiento del FERBI, no el terremoto, las huelgas estudiantiles para presionar por la libertad de los prisioneros políticos. Y estaba presa Doris Tigrino, otra compañera, estaba presa desde el 69. ¿Me entendés? Entonces, en ese movimiento de masa que se va generando, la huelga magisterial, la huelga de los trabajadores de la salud, la huelga del SCAS, ahí se va nutriendo el frente de cuadros de militantes, va logrando avanzar en una estructura clandestina de casas de seguridad para ir albergando cuadros clandestinos mientras sigue la lucha. De ahí venimos, hermano, de quedar reducido a la casi nada. Y miren ahora. Por eso creo que es importante repasar cuánta sangre derramada. Mirad todos esos campesinos, los 19 miembros de esa familia Moncada en Juan Blanc. Deberíamos hacer el esfuerzo, ¿no? Tal vez los compañeros allá del frente logran tener los 19 nombres y buscar dónde era esa casa, dónde era esa hacienda y hacerle ahí un monumento. De esa sangre venimos, de esos hechos, de esa orfandad, de esa soledad. De ahí venimos. Y con ellos nos comprometemos. Y esto que no, como te dijera yo, no nos metemos a toda la parte que precedió Pancasán, como lo hemos hablado en otras veces, y la que es posterior a la caída en combate de Julio Buitrago, que también fue dificilísimo. Ahora, y después del sacrificio, que eso merece un homenaje especial, el sacrificio de las mujeres del Cuá. Eso fue terrible. Una cosa de espanto. De espanto. Amanda Pineda, Amanda Aguilar, ¿verdad? Tenía casi 80 años, un poco más de 80 años, torturada y vejada. Ya no se diga todas las demás compañeras. Eso fue de un espanto terrible.
Y se supo por información de un corresponsal de la prensa en Matagalpa, por la denuncia, que las mujeres fueron valientes, fueron a denunciar lo que les había pasado. Y ellas contaron después cómo lo subieron en helicóptero, nunca más supimos de ellos. O sea, en aquella época, en aquellos años, selva tupida, la guardia dejaba caer los refuerzos y las armas para avituallar a sus tropas por helicóptero, y a los helicópteros subían a los campesinos para después dejarlos caer quién sabe a dónde. ¿Dónde están los restos de esos compañeros? ¿Quién no puede saber? Jamás lo vamos a encontrar, o es muy poco probable, pues. Imagínense el horror que vivían los campesinos, el espanto que era vivir en aquel clima de la guardia. ¿Por qué la mayor parte de estos campesinos se sumó a la guerrilla? Porque era una idea romántica, que la libertad. No. Porque habían sentido la represión de la guardia en carne propia. Porque sabían lo que era vivir en analfabetismo, el morirse de un dolor de muela. No, ninguno tenía derecho a la escuela, sus hijos vivían en la miseria. Cuando reclamaban sus derechos, los corrían de los trabajos y después los metían presos. Les quemaban los ranchos. Ellos sufrían. Y vieron que la única alternativa era el frente. Con el frente podían tener escuela, podían tener salud, podían vivir tranquilos, podían tener tierra. ¿Me entendés? O sea, era por lo que ellos sentían, por lo que ellos vivían, por lo que ellos sufrían. Esa es su motivación principal para incorporarse al esfuerzo guerrillero y permanecer en las filas del frente desde distintas labores. Pero es muy importante recordar el origen. O sea, como te dijera yo, que la motivación original de los campesinos de la montaña para incorporarse a la fila guerrillera. Es una motivación más que ideológica, es una motivación de sobrevivencia. Después viene lo demás, sobrevivencia y necesidad, porque no aguantan lo que sufren, pues. Entonces, vamos con los muchachos, porque tal vez por aquí logramos tener esperanza para los chavalos. Muchos de estos campesinos aún viven. Año con año se reúnen allí en distintas zonas, sobre todo a finales de diciembre. Un esfuerzo que hace la comandante Doris Tijerino. Año con año. Muchos de ellos aún viven, viejitos. Ninguno de ellos tiene una mansión. Están felices por los caminos, por las carreteras, por los centros de salud, por todas las cosas que ha hecho el frente en estos 15 años. Felices. Eso es su mayor felicidad. No lo que ellos han logrado, lo que ha logrado el pueblo. Ahora su esperanza son sus nietos, que estudian aquí, que estudian allá, que ya son esto, que ya son lo otro. Sus nietos y sus bisnietos. Pero ninguno de ellos anduvo pidiendo ministerio, ¿viste? Ni diputado, ni concejal, ni alcalde. Y son leales a la causa, a ellos mismos, al pueblo de Nicaragua. Son ejemplares todos los compañeros, los campesinos, las campesinas de la comunidad de Uluce y de muchas otras comunidades indígenas, de la zona de San Ramón, de Matiguá, de La Dalia, de Guaslala, de Rancho Grande, de Ciuna. Gente heroica, que ahí están firmes, trabajando en lo que pueden. Sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus bisnietos, ahí están militando en la fila de la revolución y defendiéndolo. Yo recuerdo, le entrevisté a una compañera, me acuerdo muy bien, allá en Rancho Grande, nieta de una de los campesinos de Sinica, secretaria política del frente, y se enfrentó
ahí durante el golpe a los que querían ir a destruir en la zona de Rancho Grande. Así es. Así es. Ese es el compromiso con la sangre de los caídos y con los vivos que aún anhelan la justicia. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.